sonrisota al de al lado, dile qué padre que estás aquí, qué bueno, porque Dios quiere compartirte algo, quiere hablarte. ¿Estamos listos? ¿Estamos listos para lo que Dios quiere hablarnos? Bueno, abran sus Biblias en Marcos capítulo 11. Marcos capítulo 11, voy a leer ahí unos pasajes del 12 al 14 y luego del 20 al 26. Y vamos a estar ahí en Marcos. Voy a hablar otros pasajes, pero siempre vamos a regresar a Marcos. Voy a estar constantemente aquí. Marcos 11:12 dice: al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre, y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Versículo 20. Y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acercándose, le dijo: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús les dijo: tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte: quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas, porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Señor, pedimos que hables a lo profundo de nuestro ser, que cuando salgamos de aquí, salgamos renovados de nuestra mente, salgamos con una nueva visión, Señor, salgamos con un nuevo entendimiento de lo que tú quieres que aprendamos hoy, Señor. Revélate a nuestras vidas, háblanos, tócanos, Señor, toca nuestro corazón, que nuestros corazones enardezcan al estar frente a tu palabra, Señor, que podamos verte en la palabra, que podamos tener una relación cercana contigo, Señor. Háblanos y tócanos, te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. En este mensaje, cada uno de nosotros, mi interés, mi deseo, mi oración es que cada uno de nosotros podamos crecer cada día en la fe, que no nos quedemos estancados, sino que vayamos en crecimiento. Y es que vivimos en un mundo donde lo que está creciendo es la maldad, va en aumento la maldad, hay una degradación moral, hay tantas situaciones y tantos problemas, hay un enemigo que roba, mata y destruye, que no podemos nosotros vivir la vida sin tener una gran fe. Así es que tú y yo necesitamos tener una gran fe, una fe que sea creciente para poder vivir en medio de todo lo que estamos presenciando. Y por eso el tema de hoy que quiero hablarles es cómo mover montañas, cómo podemos mover las montañas. Y para entender mejor esto, quiero que veamos un poquito el contexto de estos pasajes que leímos ahí en Marcos 11. Miren, antes en los pasajes del versículo como del 8 en adelante, nos habla de que Jesús tuvo una entrada triunfal, conocida como la entrada triunfal a Jerusalén. Por primera vez Jesús va entrando a la ciudad y es aclamado. Y dice la Biblia que sacaban palmas y cortaron ramas y ponían mantos para que Jesús pasara por sobre de ellas. Dice en Marcos 11:8, muchos tendían sus mantos por el camino y otros cortaban ramas de los árboles y los tendían por el camino, y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino de nuestro padre David que viene, Hosana en las alturas. Y después de esa entrada, la Biblia menciona que Jesús entra a Betania, y Betania era un lugar que Jesús amaba, porque ahí estaban sus mejores amigos. Ahí se encontraba Lázaro, ahí estaba Marta, estaba María, y cada que pasaba por Betania iba a la casa de ellos y incluso dormía. Y en esta ocasión Jesús viene con sus discípulos después de esa entrada triunfal y pasa la noche ahí en Betania. Debe haber estado con sus amigos y venían sus discípulos. Y luego en el versículo 12, Marcos 11:12, dice algo que me llama mucho la atención, porque después de venir de Betania, menciona que al siguiente día, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Y dices: oye, si conocemos cómo era Marta,
seguramente le dio muy bien de comer al Señor y a sus discípulos, porque ella los quería atender, era su forma, su lenguaje del amor, ¿no? El servicio que hacía, debe de haberlos alimentado bien. Entonces, bueno, eso es algo que a mí me llama la atención, que salió y traía hambre. Dices, oye, no sé si les ha tocado a veces que va uno a unas casas que te ponen comida como para 3 días y dices, pues ahora te lo comes, ¿no? Ay, caray. Y dices, pues no, yo con esto ya es suficiente. Bueno, pues yo creo que ellos iban bien atendidos, habían comido bien y resulta que al otro día ya tenían hambre otra vez, como pasa con los adolescentes que no se llenan. Siempre quieren comer más y más y más y más. Cuando vas a un restaurante o a los tacos, menos se llenan. En la casa se llenan con poquito, pero ahí hay que comer más. Bueno, y aquí por alguna razón Jesús dice que tenía hambre y quiero entender, porque todo tiene un lugar importante, porque Jesús dice que pasa, tuvo hambre y ve una higuera de lejos. Y entonces se acerca a esa higuera buscando recoger fruto de esa higuera, pero cuando llega no encuentra nada, no había fruto. Ahora, él se acerca buscando fruto y la Biblia literal dice que no era tiempo de higos. Sin embargo, si estudiamos un poquito cómo funcionan las higueras aún antes del tiempo de los higos dan un fruto prematuro, pueden darlo. Y Jesús, como estaba con las hojas, todo estaba en forma que podía haber tenido fruto, y llega pero no lo encuentra. Y hay una enseñanza que podemos aprender aquí, es que Jesús quiere recoger fruto de ti también. Podrá encontrar fruto en ti y en mí. Él quiere recoger fruto y Él no te va a pedir algo que no puedas dar. Él no estaba exigiéndole algo a esta higuera que no pudiera dar. Sin embargo, cuando llega no había ningún fruto, no había ni siquiera ese fruto prematuro que esperaba que hubiera. Así es que dice ahí que aprovecha esto para dar una enseñanza a sus discípulos, porque va y maldice a la higuera y le dice: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y esto lo oyeron los discípulos. Luego vamos al versículo 21 y nos dice que al pasar una vez más por ahí, al siguiente día se da cuenta Pedro de que la higuera estaba seca y se sorprende y dice: mira, maestro, la higuera que maldijiste está seca desde las raíces. Yo estoy batallando con una hierba ahí en la casa, tenemos un jardincito y sale una hierba que le he puesto herbicida y he tratado de secarlo y vuelve a brotar y vuelve a brotar, y dices: bueno, ya. Y aquí nada más con que le dijo: nunca nadie coma nada de ti, hasta la raíz. Yo quisiera así los huizaches en el rancho que ando batallando, que se secaran desde la raíz. Bueno, pues aquí sucedió esto. La palabra de Jesús tiene tanto poder, y Jesús entonces comienza aquí a darles una enseñanza a sus discípulos, y es una enseñanza que el Señor quiere que aprendamos nosotros también. ¿Estamos listos para aprender hoy? ¿Queremos aprender? Ok, vamos a estar con los oídos así alertas. Bueno, y les voy a dar 3 puntos, cada uno es de mucha importancia. En mi mensaje de hoy solo 3 puntos. Jesús empieza a enseñarles con una figura de los montes. Hace rato cantábamos, al principio estábamos cantando que miraré a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Es el Salmo 121, primeros 2 versículos. Dice: ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Pero los montes lo vemos mucho en la Biblia. También estábamos cantando que el Señor de los montes es el Señor de los valles también. Este Señor es Señor siempre, en todo momento es Señor. Cuando estás en la cumbre, como cuando estás en el abismo, Él sigue siendo Señor. Cuando Jonás anduvo en el pez y estuvo en la profundidad de las aguas, Dios seguía siendo Dios. Cuando tú pasas por problemas y situaciones difíciles, Dios sigue siendo Dios. Y claro que cuando estás en la cima también, pero tristemente a veces cuando estamos en lo alto nos olvidamos de Dios. Entonces hay que tener cuidado. Y empieza a enseñarles con esta figura de los montes, y les dice cómo ellos pueden derribar los montes, cómo pueden hacer que se muevan los montes. Vemos en la carretera, cuando están construyendo una carretera y hay una montaña que interrumpe, pues llegan con maquinaria, llegan con dinamita y
con explosivos a tratar de quitar esa montaña, y se batalla, no es fácil hacer esto. Pero aquí nos dice que con tan solo decirlo podemos quitar los montes. Y esta es la enseñanza que está dando Jesús. Y cuando la Biblia habla de montes, muchas de las veces nos está hablando de lugares de adoración, de lugares de ir a las alturas, estos lugares de altura, lugares que podemos subir. Y el Señor usó montes para ir a orar. Él se paraba, iba a un monte a orar. Los profetas subían a los montes. Moisés, cuando le dieron las tablas de la ley, fue a un monte, estaba en un monte, y ahí fue donde se las dieron. Ahí le revelaron la ley. Así es que cuando la Biblia habla de montes, vemos lugares de encuentro, lugares de adoración, lugares donde te encuentras tú con Dios, lugares donde vas a buscarlo, donde puedes tener también dioses ajenos, en esos lugares altos. Pero en la connotación de este pasaje que estamos leyendo aquí en Marcos 11, no me está hablando de eso. Cuando está hablando de montes, Jesús está hablando de problemas, está hablando de situaciones difíciles, de situaciones que humanamente tú no puedes quitar, que necesita haber un poder sobrenatural para hacerlos a un lado. En este caso nos habla de problemas, un problema tan grande que te es humanamente imposible derribarlos. Y la lección tiene que ver con derribar los montes de problemas que tenemos que enfrentar. Y todos enfrentamos problemas, ¿no? Todos tenemos situaciones difíciles. De una o de otra forma, puede ser de salud, puede ser económica, puede ser familiar, matrimonial, de que te quedaste sin empleo, de tantas cosas que podemos tener problemas, cualquier problema, problemas con los hijos, problemas con los padres, puede ser. Pero esto es un monte, es una montaña que te está estorbando, que no te permite ver más allá. Es un estorbo que tienes, es un impedimento, es un trabajo extra porque tienes que escalarla para poder pasarla. Bueno, pues esta es la enseñanza, y Él está enseñando a los discípulos que podemos derribar esas situaciones, y nos quiere enseñar a ti y a mí sobre estos montes de problemas que tenemos, que podemos derribar. 3 condiciones para derribar este monte. Quiero que me acompañen una vez más a Marcos 11, versículo 20. Y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Y vean qué es lo que respondió Jesús. ¿Qué le dijo Jesús? Tened fe en Dios. Tened fe en Dios. Así es que el primero de los 3 puntos es que tenemos que tener fe. Tienes que tener fe. Tienes que tener fe en Dios. En Hebreos 11:1 me da una definición de lo que es la fe. Y me dice Hebreos 11:1: es pues la fe, ¿se lo saben? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es decir, yo espero algo que está en el futuro, que no lo tengo en el presente, pero yo lo estoy esperando. Puedes decir: yo espero que venga mi primo de la frontera en Navidad para verlo. Yo estoy esperando algo del futuro. Bueno, la fe es la certeza de lo que se espera. Así como cuando un niño, el papá le dice: si te portas bien te voy a llevar al cine o al circo, y él está esperando que el papá cumpla. Y mi papá me dijo que iba a hacer esto, me va a dar un regalo porque saqué buenas calificaciones, me va a dar un premio. Él está esperando algo que viene en el futuro. Bueno, tú y yo, si tenemos fe, estamos ciertos de lo que esperamos, de lo que viene en el futuro. Y es la convicción de lo que no se ve. Es algo que todavía no lo vemos, pero yo le creo. O sea, el niño dice: yo le creo a mi papá que sí me va a llevar al circo. A veces luego los papás fallamos, pero nuestro Padre Celestial no falla. Y tú puedes tener la certeza de lo que esperas, de lo que Él te prometió. Esa promesa que te hizo, tú puedes estar seguro de que viene, de que está en camino, de que lo vas a tener. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y luego en Hebreos 11:6 nos dice que pero sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Quieres agradar a Dios? ¿Quién quiere agradar a Dios? Tienes que tener fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y luego nos explica por qué. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Tú no te vas a acercar a Dios
de ninguna forma si no crees que existe. Pero cuando tú sabes que existe Dios, tú buscas acercarte a Él. Si no crees que existe Dios, ni la lucha le vas a hacer. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y además dice que es galardonador de los que le buscan. Dice: si yo te busco, Señor, yo sé que tú me vas a dar un premio, yo sé que tú me vas a dar una recompensa, yo sé que tú me vas a bendecir, yo sé que tú tienes para mí un galardón, una recompensa, un premio por buscarte. Me conviene buscarte, por eso te busco. Yo creo que tú existes y eso le agrada a Dios. Entonces vamos a buscar a Dios. Pero quiero ver unos subpuntos aquí en este primer punto, que es tener fe. ¿En quién tenemos que tener fe? En Dios. Y esto me lo habla específicamente. Tener fe en Dios me especifica. Esa fe debe ser en Dios, porque muchas de las veces no tenemos la fe puesta en Dios. Puedes tener la fe puesta en una persona, puedes tener la fe puesta en tu dinero o en tus capacidades, y puedes tener la fe en muchas cosas, en un doctor puede ser, pero la fe tiene que estar puesta en Dios. Yo les decía en la mañana que a veces gente se acerca y me dice: pastor, quiero que ore usted por mí, porque usted sí lo escucha a Dios. Y como que están poniendo entonces la fe en el pastor, pero es que a ti también te escucha Dios. O sea, el que hace el milagro finalmente es Dios, no es el pastor. Y a ti te puede escuchar. Si me escucha a mí, escucha a cualquiera. Dios no está sordo. No es como los dioses hechos por los hombres, que tienen oídos y no oyen. No, él es un Dios vivo, y Él te puede escuchar a ti. Te puedo apoyar orando, vamos a orar, pero no estés poniendo tu mirada en mí. A veces pasa que viene algún invitado y dice: vamos a orar por las necesidades, y a ver, voy a invitar a los servidores que pasen, y está orando el invitado, y están los servidores, y están otras personas, pero la gente viene y se ora y se forma con el invitado, como que no, es que ese es el ungido es Jesús. Entonces no pongamos la fe en las personas. En Jeremías 17:5, así ha dicho Jehová: maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Y a veces el hombre está confiando en él mismo, tal vez, o en sus riquezas, o en sus capacidades, o en sus contactos, o en sus amigos, y no en Dios. Pongamos nuestra confianza en Dios. Pero el versículo 7 de Jeremías 17 me dice: bendito el varón que confía en Jehová, y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echa sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará, ni dejará de dar fruto. Cuando pones tu confianza en Dios, tú vas a permanecer verde y vas a dar fruto, y no vas a tener problemas, porque tu confianza está puesta en alguien que es confiable, en Dios, no en el hombre. Bendito el hombre que confía en Jehová, maldito el que confía en el hombre. En Marcos 11:23, les dije, vamos a estar ahí en Marcos 11, porque de cierto os digo que, y subrayo la palabra cualquiera, que dijere a este monte: quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Y quiero decirte que tú y yo somos unos cualquiera. Aquí aplicamos para esto, o sea, y no como menospreciando un cualquiera, sino que está diciendo que cualquiera puede ser. Sea niño, sea grande, sea hombre, sea mujer, sea moreno, sea güero, cualquiera, sea rico, sea pobre, cualquiera. La fe es para cualquiera. ¿A quién incluye a cualquiera? Pues a cualquiera. Me incluye a mí, te incluye a ti. No porque seamos unos cualquiera, sino porque entramos en el paquete aquí. Cualquiera puede ser, no hay límite para esto. Él no hace acepción de personas. Cualquiera puede ser cualquiera de nosotros. Romanos 12, versículo 3. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Dios
me dio una medida de fe. Te dio, a ver, ponle así tu mano. Tú tienes una medida de fe que Dios te dio. Aquí está tu medida de fe. Ahora, ¿qué vas a hacer con esa medida de fe? Porque yo me puedo quedar toda la vida con esa medida. Sin embargo, la palabra de Dios me ayuda a hacer que esa medida de fe crezca. Podemos tener una fe que vaya creciendo, que sea más grande esa medida de fe, no quedarme con esa medida. Todos tenemos, nadie puede decir es que no tengo fe. Sí tienes fe, Dios te dio una medida, ahí dice, tienes una medida de fe. Se lo vuelvo a leer, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno, a cada quien le dio una medida de fe. Pero ¿por qué hay gente que entonces tiene una fe muy grande? ¿Es porque Dios le dio una medida más grande? No, porque la medida de fe la puso a trabajar y la hizo crecer. Ahora, ¿cómo hacemos crecer esa medida de fe? Bueno, cuando tú escuchas la palabra de Dios, viene la fe, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, y eso hace que crezca tu fe. ¿Quieres tener una fe grande? Pégate a la palabra de Dios, vente a escudriñar las escrituras, ve las promesas de Dios, aprende lo que Dios tiene para decirte, lee las cartas de amor, que esta es una carta de amor que Dios te dio, y eso hace que incremente tu fe. Y cuando empiezas a conocer quién es Dios y cómo es el Dios que abrió los mares, el mar para que pasara en seco, cómo es el Dios que sana las dolencias, que sana los quebrantados, que rescata las vidas, y es el mismo que está ahorita y me ama a mí, y eso empieza a incrementar mi fe, y entonces empiezo a caminar en lo sobrenatural y en una nueva dimensión, y eso hace que mi fe vaya creciendo y creciendo. Por eso es importante que estemos pegados a la palabra de Dios. Tenemos discipulados, es una muy buena herramienta para que crezcamos como congregación nuestra fe, pero también tú lo tienes que hacer en tu casa. Tenemos los miércoles de oración, que venimos a contactarnos y a buscar a Dios. Tenemos muchas herramientas. La iglesia aporta ayudas para poder hacer crecer la fe. Los niños ahorita están en su clase y se les está hablando de la palabra de Dios. Aprovechemos todo lo que tenemos, pero también tú tienes que hacer la tarea en tu casa. Tú tienes que irte a leer y Dios te habla cuando estás estudiando la palabra. Tú tienes una medida de fe, Dios nos dio una medida a cada uno, tenemos que desarrollar esa medida de fe. Marcos 11:23 dice, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, pero subrayo la palabra dijere. Cualquiera, ya vimos que podemos ser cualquiera de nosotros, pero cualquiera que dijere, porque el siguiente punto es que la fe debe expresarse verbalmente. La fe debe expresarse verbalmente. La fe no es silenciosa, la fe no es muda, la fe habla. La fe debe expresarse, y cuando hay fe en nuestro corazón habla. Va a brotar algo de nuestra fe, y ya sea que eres hombre o mujer, y tal vez tú digas, sí, yo sé lo que estoy enfrentando, yo sé lo que estoy pasando, pero yo sé, Señor, que tú puedes con esto. Yo sé que tú eres mi socorro, yo sé que tú eres mi pronto auxilio, yo sé que tú estás conmigo y no me dejarás ni me abandonarás. Porque la fe se expresa, no es una fe muda, no está en silencio, se expresa verbalmente. Y esa fe que es en Dios, que ocurre a cualquier persona, tiene que expresarse, tiene que hablarse, y se expresa en oración. Cuando tú vienes a orar, tú estás expresando tu fe. No orarías si no creyeras que vas a recibir. Quiere decir que estás teniendo fe. No buscarías a Dios si no creyeras que existe. Tu fe está de por medio. En Marcos 5, versículo 25, vamos a un poquito, unos pasajes antes, unos capítulos antes, nos habla una historia aquí de una mujer que tenía una enfermedad. Por 12 años había estado enferma, tenía un flujo de sangre. Y ella había gastado ya todo lo que tenía y no le había ido bien. Se lo había gastado en muchos médicos, había sufrido mucho, dice ahí. Y antes, o sea, no le había aprovechado nada, antes le iba peor. En Marcos 5:27 dice que cuando oyó hablar de Jesús, cuando esta mujer escucha de Jesús, vino por detrás de entre la multitud y tocó su manto, porque decía, Marcos 5:28, porque decía, ¿qué decía? Si tocare tan solamente su manto, seré salva. Esto decía la mujer.
porque la fe se expresa verbalmente. Ella lo decía, si tan solo lo toco. ¿Y qué hizo esta mujer? Que ella se fue metiendo ahí entre la multitud, había muchísima gente, y a ella no se le permitía, estaba quebrando, estaba siendo muy atrevida en lo que estaba haciendo, porque ella por su situación tenía que estar apartada de alguna forma, porque contaminaba, entre comillas, contaminaba a los demás. Entonces ella hizo algo fuera de lo normal, hizo algo especial y dijo, si tan solamente tocara el borde de su manto. Tal vez tú digas, es que no me siento digno para que el Señor Jesús esté conmigo, pero con tan solo que toque el borde de su manto, su ropa así tantito que la toque, y eso fue lo que dijo esta mujer, y lo creyó, y lo hizo, y entonces extendió su mano, y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Pero ella repetía, si tocare tan solamente el borde de su manto, si lo tocare tan solamente, y se fue y se extendió hasta que logró hacer eso que ella estaba diciendo, y fue sanada. Y entonces Jesús se detiene y dice, ¿quién me tocó? Maestro, le dicen los discípulos, pues si toda la gente te está apretando aquí, ¿cómo que dices quién me tocó? Dice que alguien me tocó. Alguien me tocó de una forma especial y poder salió de mí. Y entonces esta mujer, al ser descubierta, dijo toda la verdad. Dice el Marcos 5:32, pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y me gusta mucho este versículo 34, que él le dijo, hija, para empezar esa palabra hija, entonces ves ahí el cariño, ¿no? Hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. No solo fue sanada, fue salvada. Fue salvada esta mujer. La fe se expresa, la fe ora, la fe se declara en oración. Y dice, tú puedes hacerlo, Señor, yo sé que tú puedes hacerlo porque tú eres Dios de imposibles. No hay nada difícil para ti, tú puedes, Señor, yo sé. Yo sé que mi Señor no me va a dejar, yo sé que Él está conmigo, yo sé que Él es mi libertador, yo sé que Él es mi sanador, yo sé que Él es mi proveedor y no me va a abandonar. Y la fe entonces se expresa. Y luego, siguiente punto, la fe habla con autoridad. La fe habla con autoridad, porque la fe dice, quítate y échate en el mar, y con autoridad va y le dice a la enfermedad, cuando oras por un enfermo, sé sano en el nombre del Señor Jesús. No vengo en mi nombre, vengo en el nombre de Jesús. Y sean abiertas las puertas en el nombre de Jesús, y sea quebrantada toda maquinación del enemigo en el nombre de Jesús. Y con autoridad vas y lo declaras, porque puedes hollar serpientes y escorpiones. Puedes echar fuera demonios en el nombre de Jesús. Es un nombre que es sobre todo nombre. Y la fe habla con autoridad. Y le dice al enemigo, te quedas callado, te callas, detente en el nombre de Jesús, te ato en el nombre de Jesús. Y toda operación que tengas en mi contra queda destrozada en el nombre de Jesús. Y con autoridad llega y habla, porque la fe habla con autoridad. Y luego la fe es una fe que no duda. En Marcos 11, versículo 23, dice, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar. Y luego dice, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Porque la fe no duda. La fe cree en el corazón, la fe tiene la certeza de lo que espera, la convicción de lo que no se ve. La fe no duda. Y a veces somos tan variantes, porque podemos estar con una fe en el monte Everest y luego estamos en el desierto de Mariano, no sé, o sea, en el abismo puedes estar, o sea, es un sub y baja a veces, no somos constantes, somos la montaña rusa, que a veces estamos muy emocionados, un día creemos que Dios puede hacer maravillas, pero al otro día cuando se presentan problemas empezamos a dudar si Dios podrá hacer lo que dijo. Y empezamos a batallar tanto. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Y Dios te dice, créeme, simplemente ten fe.
Y no confirmes lo negativo. Además, ten cuidado con lo que hablas. Estornudaste, dices, yo creo que me va a dar gripa. O sea, solo te estás echando la soga al cuello, ¿no? O sea, ay, ha de ser, no sé, solo te empiezas tú a programar. No estás negando cuando hay una realidad física, pero sin embargo tú vas a hablar lo que es la verdad verdadera de la palabra de Dios. Habla las promesas de Dios, habla lo que Dios te dice. Habla la palabra de Dios y verás resultados. En Santiago 1, versículo 5, Santiago 1:5, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Versículo 6. Pero pida, ¿cómo? ¿Cómo debes de pedir? O sea, tú pídele a Dios y Él te va a dar sin reproche y te va a dar abundantemente. Pero pide, ¿cómo? Pide con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues que tal haga recibirá cosa alguna del Señor. Sí, si hay duda no funciona. Tienes que creer, créele a Dios. Ahora, ¿cuál es tu monte? ¿Cuál es el problema que estás enfrentando? Él puede derribar ese monte. Nada es difícil para Él. Solamente tenemos que tener fe en Dios. Pero ¿cuál es tu monte? Bueno, ¿cómo podemos derribar ese monte? En primer lugar, creyendo o teniendo fe en Dios. Número 2, mi segundo punto, tenemos que creer y orar. Creer y orar, creyendo y orando, porque en Marcos 11:24 nos dice, por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, y luego creed que lo recibiréis y os vendrá. Entonces, creyendo y orando. Tengo que creer, tengo que orar, o tengo que orar y tengo que creer. Todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis. Y la fe siempre va acompañada de oración. Los montes se derriban creyendo y orando, creyendo y orando. Y cuando enfrentamos problemas, por ejemplo, alguna situación de nuestros hijos, por decir algo, pues necesitamos creer a Dios y necesitamos orar. No es nada más, no, yo te creo, no, vamos a orar. Tienes que orar por tus hijos. Tienes que orar por la situación. Tal vez es el matrimonio de tus hijos, o que está sin empleo un hijo, o que está atado a algún vicio, o que tiene malas amistades. Tienes que orar, tienes que interceder, tienes que estar orando por ellos, creyendo en que Dios te escucha, en que Dios te puede ayudar. Y hace rato me metí en problemas porque cuando dije orando, esta palabra orando, dije, ¿cómo está conjugado? Bueno, está en gerundio, ya vi, ando yendo, las terminaciones ando yendo es gerundio. ¿Y qué quiere decir esto cuando está conjugado de esa manera? Es que me habla de una acción continua. Es decir, yo estoy orando, constantemente estoy orando, me mantengo orando. No es algo que oré ayer, no. Si está en gerundio quiere decir que es una acción continua, es una oración constante, es una oración persistente. Filipenses 4:6 dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego y con acción de gracias. Entonces yo oro, pero luego le sigo dando gracias a Dios, sigo orando. Finalmente la acción de gracias es parte de la oración. Yo ya pedí por alguna situación en específico, pero luego gracias Señor porque yo sé que tú ya estás obrando. Gracias Señor porque yo sé que escuchaste mi oración y ya viene la respuesta. Gracias Señor porque yo tengo la certeza de lo que estoy esperando. Gracias Señor porque yo tengo la convicción de lo que todavía no veo, pero yo sé que tú eres mi ayudador, yo sé que tú eres mi sanador, yo sé que tú eres mi proveedor, yo sé que tú estás conmigo y no me dejas. Entonces no solo estoy pidiendo, sino que estoy orando y al mismo tiempo estoy dando gracias. Eso es tener fe. Eso es tener fe y estarla expresando, esa fe. Te doy gracias Señor, no sé cuándo voy a tener la respuesta, pero sé que ya la tengo. Sé que ya viene, que ya está en camino.
porque yo sé que tú vas a responder, tengo la certeza de lo que yo estoy esperando. Y entonces el monte va a ser derribado. Y esa es la forma que va sucediendo las cosas. En Hebreos 4, versículo 15, nos dice, Hebreos 4:15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Está hablando de Jesús. Pero luego el versículo 16 dice, a ver, lo leemos juntos: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, de aquel que hizo los cielos y la tierra. ¿Cuál es tu necesidad? ¿Habrá algo imposible para Él? ¿Habrá algo difícil? ¿Cuál es tu montaña? ¿Qué es lo que se tiene que mover? Acerquémonos pues a Dios confiadamente, a su trono de gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Y se requiere una oración de confianza, pero también de persistencia. O sea, tienes que tener confianza yo sé en quién estoy clamando, yo sé que Él puede, yo sé que Él me ama, yo sé que Él está conmigo, pero tienes que ser persistente. En la Biblia Jesús nos habla en Lucas 18 de una viuda, y era una viuda que tenía un problema legal, una situación difícil, y que ella exigía que se le hiciera justicia, pero el juez era un juez malo, era un juez que dice la Biblia que ni temía a Dios ni temía al hombre. Entonces era un juez que no le iba a hacer justicia a esta mujer. Sin embargo, esta mujer fue persistente, ya toda hora lo estaba persiguiendo y le decía, hazme justicia con mi adversario. Y yo creo que le sacaba la vuelta a este hombre y lo volví a ver, hazme justicia con mi adversario. Y ya lo traía zorrillado, como dicen, o sea, ya lo traía finto, y donde quiera que andaba, si andaba en Chedraui, si andaba en Aurrerá, si andaba en el Zacahuil, donde sea, hazme justicia con mi adversario, hasta que el juez dijo, ¿sabes qué? Ya no aguanto a esta mujer, le voy a hacer justicia ya para quitármela de encima. Y entonces explica Jesús en Lucas 18:6, dijo, oíd lo que dijo este juez injusto. Él era injusto, era malo este juez. Sin embargo, para quitarse a la mujer de encima, por su persistencia, dijo, le voy a hacer caso. Oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Preguntará, ¿hallará fe en la tierra? ¿Encuentra fe en ti, Jesús? ¿El Hijo del Hombre encuentra fe en ti? Dice, sí, yo tengo fe. Él te dio una medida de fe, tienes que incrementarla. Pero si tú eres persistente, vas a recibir respuesta. ¿No hará justicia a Dios a sus hijos, a sus escogidos, a los que claman a Él de día y de noche? O sea, Él quiere que acudamos a Él. Él quiere que pasemos tiempo con Él. Él anhela estar contigo. Él es lleno de misericordia y quiere ayudarte, pero si tú te alejas de Él, esto no funciona. Tienes que estar constantemente con Él, tienes que ser persistente. Si la viuda logró respuesta de este juez malo, imagínate tú que eres hijo de Dios, con estar con nuestro Padre Celestial, que es un Padre amoroso, vas a recibir respuesta. Entonces, en primer lugar, ¿cómo movemos las montañas? Creyendo o teniendo fe en Dios. Número 2, creyendo y orando. Que orando está en gerundio, es una acción constante. Y número 3 y último, creyendo, orando y perdonando. Creyendo, orando y perdonando. En Marcos 11:25, y cuando estéis orando, o sea, ya sabemos, estamos orando, es algo persistente, es algo constante que estamos haciendo. Y cuando estés orando, ¿qué tienes que hacer? Perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Mira, tan sencillo como este: si no perdonas, tu montaña no va a ser removida.
dile al de al lado, necesito perdonar. Y a lo mejor le tienes que decir, necesito perdonarte, porque a lo mejor con el de al lado es con el que hay más fricción, ¿no? Y tú podrás estar ayunando por 40 días y orando, pero si no perdonas, va a haber ahí algo que va a bloquear la respuesta. Si no perdonas, tu montaña jamás será removida, tu monte de problemas jamás será derribado, porque la falta de perdón impide la respuesta del cielo. Cuando estés orando, entonces examina tu corazón y checa si hay algo ahí. Mira si hay algo contra alguno. Puede ser contra tus padres, contra tus hijos, contra tu esposa, tu esposo, contra tus hermanos. Puede ser contra alguien de aquí de la iglesia, contra algún amigo, contra cualquiera que te defraudó, que te traicionó, que te hizo una mala jugada, que te robó, que te mintió, cualquiera que te hizo algún daño, que te robó tu dignidad. Cualquier persona puede estar ahí y te está estorbando y dices, ¿por qué no me escuchas, Señor? No, sí te escucha, pero hay un estorbo, tu falta de perdón. Entonces es vital, es bien importante que respondamos correctamente nosotros, perdonando. Y mira, no te vayas tan lejos como tu vecino, que tienes problema con el que te echó la basura y que, no sé, que te rayó el coche o que juega fútbol su hijo y a cada rato se va la pelota a tu jardín y ya rompió tu rosal. O sea, vete de tu vecino, adentro de tu casa, con quien vives ahí en tu casa, porque es donde hay más fricción, con los que estamos cerquita. Y vamos a ver una relación de dos personas que viven juntas, que comen juntas, que duermen juntos, que van a la iglesia juntos, ahorita están aquí a lo mejor. ¿Qué pasa ahí? Primera de Pedro 3, versículo 7. Acompáñame, Primera de Pedro 3, 7. Pedro hablando de los esposos, de esos que viven juntos, de esos que están ahí siempre, que hicieron un pacto. Vosotros maridos igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida. ¿Para qué? A ver, como que nada más lo leyeron las mujeres. Dice, a ver, marido, ¿quién está casado ahí aquí? Pónganse de pie tantito, a ver, vamos a hacer algo aquí. Vamos a leerlo fuerte, que nos escuchen las mujeres esto. Los hombres nada más, los maridos. Dice, vosotros maridos, o sea, nos está hablando a nosotros, ¿verdad? Y los que no están casados, que son hombres, al rato les va a tocar. Apréndansela. Y vosotros maridos igualmente, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida. ¿Para qué? Para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Ahora sí pueden sentarse. Pero esto no nomás es para los hombres. No voy a pedir que se paren las mujeres, pero también les toca esto. Pueden ser las oraciones estorbadas cuando hay estas raíces de amargura, cuando hay estas faltas de perdón. Puede haber un estorbo. De igual manera, cuando estés orando y creyendo, miren en su corazón si no tienen algo contra alguien y perdonen y pidan perdón para que el monte pueda ser derribado. Puedes tener fe, puedes orar, puedes ayunar, pero si no perdonas, Pablo está diciendo, varones, traten bien a sus mujeres, a su esposa, bueno, no tengan muchas, tengan una. Varones, varón, trata bien a tu esposa, hónrala. Como brazo más frágil tienes que tratarla, no hieras su corazón. Porque cuando no lo haces, cuando no la tratas con respeto, cuando no la tratas con amor, y eso puede ser de mujer a hombre también, ¿verdad? Cuando hay resentimiento, cuando no han perdonado, aunque duerman juntos, aunque coman juntos, esto hace un estorbo entre el cielo y ti.
entre tus oraciones. Pedro dice, para que tu oración no tenga estorbo, seas tu mujer o tu varón, necesitas reconciliarte primero. Necesitas dejar que el cielo quede despejado, para que cuando clames, el Señor te pueda responder. Trata a tu esposa de manera digna, hónrala, trátala bien como vaso frágil, como coheredera de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. ¿Cómo debe ser el perdón? Y este no es solo a la esposa, o sea, este fue el ejemplo que puse, pero no solo es a la esposa, puede ser a los padres, puede ser a los hijos, con los hermanos de la iglesia, porque cuando tenemos resentimiento y los tenemos ahí muy guardados, esto impide la respuesta de Dios. Tengas razón o no, tienes que perdonar. ¿Se escuchó esto bien? Tengas razón o no, tienes que perdonar. Yo tengo que perdonar, tengas razón o no. Aunque tenga el mejor justificante, yo tengo que perdonar. No me conviene quedarme con esa raíz ahí, que se seque hasta las raíces, que se seque esto, o sea, que no quede ninguna raíz de amargura, que no quede nada que vaya a brotar después. ¿Cómo debe ser el perdón? Marcos 11:25, y cuando estés orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. En el Padre Nuestro, Jesús nos enseñó que cuando oráramos dijéramos, y perdónanos nuestras deudas, ¿cómo? Como también nosotros perdonemos a otros. O sea, en la medida que yo perdone, así perdóname. Y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Puedes orar, pero hay un requisito, hay que perdonar. Tienes que perdonar, no puedes seguir guardando resentimientos y dolores. El apóstol Pablo dijo en Colosenses 3:13, ¿cómo debe ser nuestro perdón? Vamos a verlo. ¿Cómo debe ser el perdón? Colosenses 3:13, soportándoos unos a otros, así debe ser. Pero ya no te aguanto. Pues si quieres perdonar, tienes que soportarme, tienes que aguantarme. Soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro. Y luego me dice, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Ay, caray, ¿cómo te perdona Jesús? ¿Alguien de aquí lo ha perdonado Jesús? Y si no, ahorita vamos a orar para pedirle perdón a Jesús, porque a lo mejor yo he estado guardando cosas o he estado equivocando mi vida y necesito el perdón de Dios. Y antes de salir, yo quiero que nos pongamos todos a cuentas con Dios y veas cómo es es más, vamos a hacerlo, órale, ya, rápido. Vamos a orar. ¿Habrá alguien que quiera pedir perdón a Jesús o a Dios? Vamos a orar y tal vez tú no has entregado tu vida al Señor Jesús. Este es el momento de hacerlo. ¿Quieres ser perdonado? Tienes que entregar tu vida a Jesús. Ponte de pie conmigo y vamos a orar. Y en voz alta di, Señor Jesús, reconozco mis pecados, reconozco mis fallas, reconozco que he pecado contra ti. Pero hoy quiero ponerme a cuentas contigo. Te pido que borres mi maldad. Perdóname, Señor, si yo no he perdonado a otros. Límpiame de mis errores. Borra mi pasado. Hazme ser como una nueva criatura. Sé mi Señor y Salvador. Rescátame. Sálvame. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús, por darme una nueva oportunidad. Gracias, Señor Jesús. Te amo. Sé mi Señor y Rey. Amén. Amén, amén. Pueden tomar asiento un momentito. Miren, ¿quién cree que que Dios lo está perdonando? Sabemos que Él perdona. Eres lento para la ira, pronto en misericordia. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Pero ¿cómo es el perdón de Jesús? Sabes que la sangre de Cristo, yo sé que me limpió de todo pecado, de todos mis pecados pasados, aún los que ni me acuerdo, aún los que no tengo registrados. Yo sé que Él me limpió totalmente y nunca más, y esto es lo importante, nunca más vuelve a sacar mi pasado.
Porque nosotros cuando tenemos algo contra alguien, de repente yo tengo aquí una listita para cuando me salga la oportunidad. ¿Te acuerdas lo que me hiciste en el 2015? Acuérdate, era de diciembre y empezamos, o sea, tenemos registros ahí tan buenos a veces. No, es que no se me ha olvidado eso que me hiciste. Pues quiere decir que no lo has perdonado, más bien. Y no quiere decir que los olvides, simplemente los haces a un lado, los pasas por alto. Y cuando te reconcilias con alguien dices, ya no me debes nada. O sea, estamos a cuentas, así como Jesús lo hace contigo. ¿Cómo es el perdón? Miren este pasaje, Miqueas 7. Voy a invitar a los músicos que se preparen. Miqueas 7, ya estoy cerrando. Miqueas 7, versículo 18. Son de los pasajes más maravillosos del Antiguo Testamento. Miqueas 7, 18. Vean cómo es el perdón, porque Dios no saca tu pasado. Dios lo borra y ya no lo toma en cuenta. Lo justificó y ya. Miqueas 7, 18. ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad, no retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia? Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades, pero luego dice, y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Hace meses, más de un año, no sé, hubo un viaje que hicieron en una cápsula, no recuerdo ya el nombre, al fondo del mar, que se acuerdan que hubo una implosión y pues murió ahí los que andaban en eso. Quisieron ir a lo profundo del mar y no era lo más profundo. O sea, el mar es mucho más profundo de eso, pero no hay forma de llegar, ni con esa tecnología pudieron lograrlo. ¿Qué tan profundo será el mar? Pues ahí están mis pecados. Y a ver quién se anima a irlos a sacar. O sea, y los tuyos también ahí están. Si estás en Cristo eres nueva criatura, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y podrán del mar sacar pescados, pero nunca mis pecados. Esos no van a salir nunca de ahí, porque el único que puede sacarlos es Dios y Él no los saca. Él dice aquí, ¿quién como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad, no retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia? Es un Dios lento para la ira, pronto en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Entonces, ¿cómo derribamos los montes? ¿Cómo derribamos los montes de problemas? Y estas son muy buenas noticias, son excelentes noticias, porque sí hay forma de derribarlos. Bueno, primero con una fe en Él. Tenemos que tener fe en Dios, tenemos ese tipo de fe de Dios, y debe ser una fe creciente, ya vimos. Y número dos, con fe y oración. Con fe y oración, una oración que es persistente, una oración que si todavía no ha llegado la respuesta, se mantiene orando hasta que llega la respuesta, pero se mantiene dándole gracias a Dios. Y número tres, creyendo, orando y perdonando. Tenemos la fórmula. ¿Qué tenemos que hacer? Pues vamos a perdonar. Vamos a hacer a un lado y tómate un tiempo, porque después de esto, tómate un tiempo para a solas, donde digas, Señor, decido soltar. Como tú me has perdonado, yo decido perdonar. ¿Podemos hacer esto? Pero esta es una gran noticia, porque después de esto tenemos abiertos los cielos. Si tú crees en Dios, si tú oras creyendo, y si tú oras perdonando, ya se solucionó todo. No hay montaña, por alta que sea, que te pueda estorbar. Si es que vamos un ratito, vamos a ponernos de pie, y ahorita vamos a terminar cantando y alabando a nuestro Dios.
confesando estas verdades. Tenemos un Dios que nos ha perdonado. Quiere decir que yo puedo perdonar. Él ha derramado su amor sobre nosotros. Ahora el amor cubre multitud de faltas, y por graves que sean lo que me hayan hecho, yo puedo perdonar, porque Él me perdonó. Él me perdonó a mí algo mayor. Cierra tus ojos y vamos a estar orando.